Tensión diplomática entre El Salvador y Venezuela. El presidente Nayib Bukele le propuso a Nicolás Maduro repatriar a 252 venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos y enviados a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. A cambio, el mandatario salvadoreño propuso que Caracas libere a un número igual de presos políticos. El chavismo, sin embargo, criticó la propuesta y exigió la liberación inmediata y sin condiciones de los migrantes detenidos en El Salvador. Recordemos que no se conoce quiénes son concretamente esas 252 personas, porque el gobierno salvadoreño no ha revelado sus nombres, ni especifica bajo qué cargos los tiene detenidos. Aún así, tanto Bukele como la administración de Donald Trump insisten en que son miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Veamos más detalles en el informe de Juan Pupiales. Cooperación en medio de tensiones. Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dio a conocer que su país recibió desde El Salvador a un connacional extraditado, un hombre señalado de ser el autor material de un asesinato en el estado Zulia y a quien el Ministerio Público también vinculó con la organización criminal conocida como el Gigi. Delitos de asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo, homicidio intencional calificado por motivos fútiles y extorsión agravada. A la espera de una confirmación por parte de El Salvador, la noticia significaría un clima más diplomático luego de días de tensiones. Fue el pasado domingo cuando Nayib Bukele, presidente salvadoreño, ofreció a su homólogo venezolano Nicolás Maduro entregar 252 ciudadanos de Venezuela que Estados Unidos deportó al territorio centroamericano bajo la acusación de ser presuntos integrantes de la organización criminal El Tren de Aragua, un contingente que se encuentra en la megacárcel conocida como el CECOT. Bukele ofreció intercambiar a estos presos por la liberación del mismo número de lo que denominó como presos políticos. Es una iniciativa que no sentó nada bien en Caracas. Por primera vez, judicialmente hablando, reconoce que tiene 252 venezolanos en cárceles a su disposición, sin juicio, sin jueces, sin derecho al debido proceso, sin derecho a la defensa. El arresto de estos 252 ciudadanos ha llevado a multitudes a protestar en las calles de Venezuela en las últimas semanas. Muchos denuncian irregularidades en el arresto de sus seres queridos. El Salvador está usando a los migrantes como una ficha de canje o es un acuerdo humanitario justo para buscar la liberación de presos políticos en Venezuela. Pues ya lo discutimos aquí en el debate de France 24. Desde Caracas nos acompaña Indira Urbaneja, analista y estratega política. Y en Nuevo Cuscatlán, en El Salvador, se encuentra Romeo Auerbach, exdiputado del Partido Conservador Gran Alianza por la Unidad Nacional. Además es analista internacional, productor y conductor del programa Sin Filtros TV. Además, a nuestra audiencia queremos aclararle que también invitamos a diputados oficialistas de Venezuela y de Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Incluso contactamos al jefe de prensa de esta última bancada, pero nunca respondió. Sin embargo, es un honor contar con la presencia de Indira y Romeo y también un honor que nuestra audiencia nos acompañe como siempre en nuestra señal de video y en nuestra señal de podcast. Porque recuerden que también estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn, donde pueden escuchar además todos los debates que hemos hecho en anteriores ocasiones. Indira Urbaneja, comencemos con la pregunta más simple de todas. ¿Usted está de acuerdo con este canje que propone el presidente salvadoreño Nayib Bukele? Bueno, un saludo a todos ustedes y a tu audiencia. Les cuento que no, esto es lo que está proponiendo el presidente Bukele. Si de verdad se tratara de una medida humanitaria, de una medida donde se coloca el ser humano como principio, bueno, podríamos evaluarlo como positiva. Pero sabemos que el presidente Bukele hoy sabe el costo, no nada más político y la reputación internacional que se está ganando, sino también las implicaciones penales que puede traer el hecho de que mantenga 252 venezolanos secuestrados en El Salvador. ¿Y por qué digo secuestrados? Porque estos venezolanos fueron trasladados desde los Estados Unidos a El Salvador sin debido proceso, sin un proceso judicial que de verdad confirmara primero que eran delincuentes, indistintamente de la banda a la que pertenezcan. Puede ser Tren de Aragua, que eso puede ser para otro programa. ¿Realmente existe el Tren de Aragua? ¿Hasta dónde es el Tren de Aragua? Una super banda, megabanda, o una organización incluso terrorista, como ha dicho los Estados Unidos. Pero bueno, dejando ese tema de lado, son 252 venezolanos que están allí
en su mayoría inocentes y que llegaron a ese país sin ningún tipo de procedimiento judicial previo. Entonces el presidente Bukele se convierte en el cómplice primero que nada de un secuestro y de un delito que se llama trata de personas, que está además penalizado por el Estatuto de Roma. Es decir, el presidente Bukele puede ser enjuiciado en la Corte Penal Internacional por el delito que está cometiendo contra los venezolanos en este momento secuestrados en el SECOT. Entonces yo creo que él pone esta ficha en la mesa como una forma de salirse del problema. Entonces mezcla un problema interno en Venezuela, que eso también puede ser objeto de otro programa. Hay presos políticos, no son presos políticos, por quiénes está pidiendo realmente el presidente Bukele. Entonces no puedes mezclar dos situaciones, porque tú estás hablando del canje de unas personas que tú tienes secuestradas en tu país por otras personas que están presas en Venezuela en este momento por unos delitos que podríamos debatir si son delitos políticos o no. Pero no puedes mezclar las dos cosas. Yo creo que realmente Bukele está dando un salto al frente, no porque le importan los venezolanos, sino porque sabe en el gran problema que se está metiendo al mantener a 252 venezolanos presos, no nada más presos, secuestrados sin ningún tipo de debido proceso ni de respeto a los derechos humanos. Usted dice entonces que no es un acuerdo humanitario, sino una manera en la que Bukele intenta salirse de los problemas políticos y penales que puede acarrear por tener estos venezolanos detenidos en El Salvador, y también que no es posible cambiar lo que usted llama secuestrados por los presos que están en Venezuela. Romeo, también bienvenido usted a este programa. ¿Está de acuerdo con Indira y está de acuerdo con la propuesta de Bukele? Creo que primero habría que hablar del origen para los televidentes de France 24 y que nos ubiquemos qué es lo que ha pasado. La Policía Nacional Civil de El Salvador ni ningún juez de El Salvador ha capturado a estas 252 personas. Llegaron a El Salvador por un convenio que hay entre ambos gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos. Ya estas personas detenidas en Estados Unidos. Yo no me atrevería a decir si todas esas personas tienen procesos o no tienen, o cuántos son inocentes o no. No me atrevería tanto porque no lo conozco. Pudieran ser todos inocentes o todos culpables o todos procesados. Lo que sí es que son capturados en Estados Unidos. Eso es eminentemente así, puesto que Estados Unidos los traslada vía aérea a El Salvador. Hay un convenio, esto no es nuevo, hace más de 10 o 15 años lo han hecho otros países. Holanda ha alquilado sus cárceles a Noruega y a otros países, y hasta ese punto es el que llega el gobierno del presidente Bukele. Él no puede decidir sobre esos presos. Lo que ha pasado, y no se necesita mucho olfato geopolítico para esto, es que la propuesta del presidente Bukele al señor Maduro tiene que tener un aval de quien le mandó a esos presos, que es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump. El presidente Bukele no lo puede hacer por iniciativa propia, porque lo que significan esos presos, repito, presos, porque ya estaban en un estado de privación de libertad por el gobierno de Estados Unidos, lo que significa es una situación comercial, aunque suene feo así es como que se dio en Europa, que se lo dije hace un rato, donde se va a pagar X cantidad por mantener a estas personas presos. Es más barato para Estados Unidos tenerlas presas en El Salvador que en una cárcel de Estados Unidos. Entonces, con el aval, con esto termino esta primera pregunta, con el aval de Estados Unidos, estoy seguro de eso porque el presidente no puede disponer de estas 252 personas, le hace el ofrecimiento que si es humanitario, porque para el juicio del presidente Bukele y del presidente Trump y de mucha gente en el mundo, es debatible, como dice Indira, en Venezuela hay presos políticos y lo que le pide es cambiarlo, algo que ya ha hecho el señor Maduro en el pasado, cuando cambió 30 personas que estaban detenidas en Venezuela por una sola persona, el señor Saab. Entonces creo que este es el contexto del presidente Bukele. No es él el que los captura, no es él el que está definiendo o no una situación. Si hay un problema de origen, se tiene que resolver en Estados Unidos y en juzgados o juicios de Estados Unidos. Usted menciona justo el caso de Alex Saab, que también lo menciona el presidente salvadoreño Nayib Bukele en sus posts de la red social X. Recordemos que en 2021 Alex Saab es trasladado, es extraditado desde Cabo Verde hacia Estados Unidos, donde lo acusaban de lavado de dinero. Y en diciembre de 2023 Estados Unidos accede a liberarlo a cambio de que Venezuela libere a 10 estadounidenses detenidos en Venezuela y a 20 venezolanos, es decir,
Alex Saab intercambiado por 30 personas, como lo dice Romeo y como lo dice Bukele. Indira, si en ese caso Venezuela estuvo dispuesta a negociar la liberación de Saab, ¿por qué ahora no lo hace con 252 migrantes? No, es que fíjate, como bien dice el colega, vamos al origen. Tú no puedes intercambiar ni puedes canjear algo que está en el aire, porque esos 252 venezolanos, del cual el presidente Bukele hoy es cómplice de su secuestro, porque coincido con el colega de que Bukele no los apresó, pero él al tenerlos allí sin ningún tipo de procedimiento legal previo, esta gente fue tomada en las calles y fueron acusados de que son criminales y que son del Tren de Aragua, pero no hay ninguna corte en Estados Unidos. De hecho, ya que el colega dice, vamos al origen, vamos al origen. Hoy tenemos que la Corte Suprema en Estados Unidos le ha dicho al presidente Trump, no puedes seguir enviando gente a El Salvador. Le violaste los derechos humanos a estas personas. Están siendo enviados a El Salvador sin un proceso judicial previo. No les has respetado sus derechos humanos. No han sido presentados ante un juez. Entonces, ¿cómo tú puedes intercambiar? En el caso de Saab estaba en Estados Unidos preso, estaba siendo procesado legalmente y los que se intercambiaron de aquí de Venezuela, tanto los norteamericanos como los venezolanos, también estaban siendo procesados. Había un proceso en ambos casos. Se sabía cuál era el estatus legal de cada una de estas personas, tanto de Saab como de los 30 que fueron intercambiados. Ahora, ¿cómo tú le propones al presidente Maduro que intercambie venezolanos que están aquí presos por un proceso judicial que se les sigue porque no están presos porque los agarraron en la calle porque estaban respirando aire, no, están presos porque se les presume que han cometido un delito? ¿Cómo tú cambias esto contra unos venezolanos que están secuestrados en El Salvador? Porque mientras que no exista ninguna sentencia de una corte en Estados Unidos que diga que Pedro Pérez está allí porque robó, porque violó, porque asesinó, entonces, ¿de qué canje me estás hablando? ¿Me estás hablando de qué? Porque de Saab sabíamos que estaba en Estados Unidos porque estaba señalado de varios delitos y estaba preso y estaba siguiendo incluso un juicio. Pero estos 252 los tienes allí, ¿por qué? ¿Bajo qué argumento los tienes en El Salvador? ¿Dónde está la sentencia de una corte estadounidense señalando los delitos de estas personas? Entonces, ¿cómo puedes plantear un canje sobre algo que ni tú mismo sabes que estás intercambiando? Bueno, fue que estos 252 venezolanos los agarraron en las calles de Estados Unidos, se presumen que son delincuentes y ahora yo le digo a Maduro que me los cambie por los presos que estás allá. Tú cambias peras por peras y manzanas por manzanas. Sí. Tú no puedes intercambiar una gente que no está haciendo ni siquiera, o sea, mi gran pregunta y me encantaría que el colega la responda. Vamos a intercambiar los presos políticos que tenemos aquí, que están procesados judicialmente, por 250 venezolanos, que cuál es su delito. Eso sería primero importante saberlo para entonces entender cuál es la propuesta del presidente Bukele. Entonces ahí quiero precisamente preguntarle a Romeo, porque usted dice, Indira, que se habla de secuestrados o se trata de migrantes secuestrados en la cárcel salvadoreña. Human Rights Watch habla de desaparición forzada y es en ese contexto que la Cancillería venezolana le respondió al presidente Bukele negando ese acuerdo y cito de manera textual, según la Cancillería venezolana, esto fue una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional por parte de Bukele. Romeo, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Está reconociendo Bukele una violación a los derechos humanos y están intentando intercambiar secuestrados por presos políticos? No, la palabra secuestrado, Natalia, no cabe aquí. Así como Indira dice que estas personas, ella tiene la información. Yo te repito, yo no me atreviera tanto. Quizá ella estuvo en los momentos en que detuvieron en la calle a estos venezolanos en Estados Unidos, pero de ser cierto, también a los venezolanos que se intercambiarían, se les detuvo en la calle en Estados Unidos. Y necesitaríamos no un programa entero para eso, Natalia, necesitaríamos unos 10 programas para hablar de la situación en Venezuela. Entonces, si han sido agarrados también en la calle y están siendo procesados en Venezuela porque no están condenados estas personas que están en Venezuela. Y
La Corte Suprema de Estados Unidos y algunos jueces han tenido diferentes fallos con este caso, pero en ninguno han dicho que los dejen en libertad. Han dicho que no apliquen la ley de 1896 y que los devuelvan a Estados Unidos, pero si los devolvieran a Estados Unidos, siguieran presos, Natalia, porque ahí es donde estaban presos. Ningún juez ha dicho que los pongan en libertad, sino que vuelvan al estado donde estaban. Y eso lo tiene que discutir Estados Unidos. Si en un momento Estados Unidos le dice a El Salvador, mira, entonces mándame de regreso a esos presos, yo ya no te voy a pagar por tenerlos, el presidente no los capturó, el presidente Bukele, y los tuviera que detener. Hoy por hoy, así como hizo el señor Maduro cuando intercambió 30 personas, ahí se contradice Indira, los 20 venezolanos también eran procesados, igual que los que están pidiendo ahorita intercambiar, pero ahí sí tuvo la potestad y la decisión de regresarlo junto con los 10 estadounidenses por una sola persona, una persona de confianza del señor Maduro. Entonces, eso es lo que hay. Secuestrado es una palabra que se ha dicho por nadie que no sea ni siquiera un juez de Estados Unidos ha dicho esa palabra. Pero lo que plantea Indira es que Saab tenía un proceso legal abierto, al igual que los presos políticos liberados a cambio de su liberación. En este caso, Romeo, ¿por qué en este caso, Romeo, El Salvador ni el gobierno de Bukele han accedido ni siquiera a publicar quiénes son los 252 venezolanos detenidos en el SECOT? No, quien tiene que publicar eso, Natalia, es Estados Unidos. Los presos están a la orden de Estados Unidos. El Salvador solo los resguarda. Y al igual que los de la vez pasada, estos están procesados. Todos vienen con un expediente. No es que vengan ahí nomás que los agarraron en la calle y les cayeron mal por ser venezolanos o fueron ahí a Doral, a Florida, a traerlos. Eso es falso. Todos tienen un expediente igual que los anteriores. No, eso es falso. Indira, ahora sí le voy a dar la eso palabra. es falso. Si es falso que los 252 venezolanos detenidos en el SECOT hacen parte del Tren de Aragua, ¿por qué entonces sí extraditan a un delincuente que hace parte del grupo El Gigi? Porque fíjate, qué buena pregunta, porque allí es donde está el verdadero fondo del asunto. Esta persona que ha sido extraditada ha sido procesada y ha sido condenada. Ya hay una sentencia. Una corte federal de Estados Unidos, ¿por qué detiene incluso cuando estaban volando estas personas, estos venezolanos, hacia El Salvador? Una corte dijo, detengan esos vuelos, devuélvalos. Incluso el presidente Bukele hasta se burló de esa corte diciendo, too late, demasiado tarde, porque ya llegaron aquí. ¿Por qué la Corte y por qué ahora la Corte Suprema en Estados Unidos está diciendo detengan el envío de estos venezolanos y de estos migrantes a El Salvador? Porque precisamente no se les ha terminado ningún proceso. Ellos fueron detenidos y primero se les está aplicando una ley que aún cuando fuese el caso, requiere el debido proceso y hay jurisprudencia sobre eso, incluso cuando se le aplicó a los japoneses en medio de la guerra, que se le aplicó también esta ley del enemigo extranjero, tenían derecho a una audiencia, tenían derecho a ser presentados a un tribunal y ahí leerles cuáles fueron sus delitos y allí obtener una sentencia. Y solo una persona que ha sido debidamente sentenciada y procesada puede ser trasladada a otro centro de reclusión, porque ciertamente este negocio, aunque suene feo y necrófilo, este negocio de alquilar cárceles, bueno, ya se está haciendo como algo común, pero se supone que El Salvador debería de tomar todas las medidas legales y todas las protecciones para que esos presos que ahora pasan al cuidado y al resguardo de El Salvador debe chequear que han sido personas que vienen debidamente juzgadas y sentenciadas. Sabemos que en muchos de los casos, como se magnificó esta historia del Tren de Aragua, porque ahora yo les pregunto, y esto da para otro programa, ¿cómo se sabe que son del Tren de Aragua? ¿Cómo se saben que son unas pandillas cuando sabemos que en Estados Unidos han dicho que porque tienes un tatuaje ya eres del Tren de Aragua? Tenemos un caso allí en el SECOT de un chico que simplemente es peluquero, es barbero. Tenemos otro que es cantante, tenemos otro que es deportista, no son criminales y están allí porque los agarraron en las calles de Estados Unidos. ¿Son migrantes ilegales? Sí, porque muchos de ellos estaban en Estados Unidos porque entraron por la frontera, pero eso no es un delito como para que tú lo envíes al SECOT. Pero aún con todo y eso tienes que sentenciarlo, no los puedes enviar en blanco. Y en el caso análogo que quieren poner de Alex Saab y estas 30 personas, tanto los 30 liberados como en el caso de Saab, se sabía por qué estaban presos. Tenían un proceso legal unos en curso porque incluso Saab no terminó de ser sentenciado.
pero había un proceso y él sabía cuáles eran los delitos por los cuales se le estaba presentando. Entonces, en este caso, yo creo, Romeo, que el presidente Bukele, si quiere seguir con su negocio de las cárceles, chévere, no hay problema, pero El Salvador debería ser más responsable y de asegurarse que los presos que le lleguen de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier país que quiera usar este servicio de cárceles privadas, pues tienen que asegurarse que sean personas que han sido realmente sentenciadas y que se han cumplido el debido proceso. En este caso, mira, hoy salió una resolución, una corte estadounidense está pidiendo que un chico de 20 años que está allí en el SECOT lo devuelvan a Estados Unidos. ¿Por Sí. qué? Porque es un chico inocente, más bien estaba bajo un proceso de asilo y aún cuando estaba en un proceso de asilo, lo agarraron, lo llevó la migración y lo trasladaron a El Salvador. No son personas que se les ha respetado sus derechos humanos y el debido proceso. Realmente la decisión de la Corte no es porque la Corte lo considera inocente, sino porque lo protegió frente a cualquier deportación por el hecho de ser menor de edad. Indira, pero quiero preguntarle algo. Más allá de la condición judicial de estas personas detenidas en el SECOT, quiero preguntarle por la intención política, porque lo que Bukele critica de Maduro es que el presidente venezolano había afirmado que haría absolutamente todo por liberar a estos migrantes detenidos en El Salvador e incluso se reunió con algunos de los familiares de estos detenidos en Miraflores, el Palacio Presidencial de Venezuela. Y también Caracas había puesto un grupo de abogados a defender a estas familias de los detenidos para buscar su liberación. Si Maduro realmente quiere hacer todo por la liberación, ¿por qué no acepta entonces el acuerdo de Bukele? Ok, fíjate, parte de los presos que están aquí tendríamos que empezar con un proceso de evaluación de quiénes quieres en el canje, porque por ejemplo, en las cárceles de Venezuela hay personas que están presas por haber puesto un dron con el cual iban a asesinar a Nicolás Maduro. Eso es un delito. Entonces yo te voy a cambiar a alguien que sí cometió un delito por personas inocentes, porque ahí es donde yo te digo que las peras se cambian por peras y las manzanas por manzana. En este caso, Venezuela dice, tú me tienes que devolver a mi gente porque tú tienes gente ahí que es inocente. Ahora, tú y yo podemos abrir un convenimiento y tú me das delincuentes y yo te doy delincuentes, pero yo no te puedo cambiar a ti delincuentes por personas inocentes. Es decir, si tú tienes en el SECOT venezolanos inocentes, yo no te lo puedo intercambiar por personas que yo tengo detenidas aquí en Venezuela, donde yo les tengo procedimientos abiertos porque han cometido delitos. Ahí es donde vamos a la discusión. Sí, ciertamente queremos hacer todo porque nuestros migrantes vuelvan a Venezuela y los que cometieron delitos, mira, si de esos 252 venezolanos hay 200 que son del Tren de Aragua o criminal de cualquier banda, porque tenemos que dejar de usar esa etiqueta como un chicle del Tren de Aragua. No, criminales. Los criminales tienen que estar presos aquí en Estados Unidos, en El Salvador, donde sea. Pero si hay inocentes, ellos tienen que volver a su país y tienen que volver con su familia. Entonces, si Bukele quiere un canje, tiene que ver bien quiénes son los criminales que él quiere cambiar por los criminales que están presos aquí, porque al final del día, si están presos es porque tienen un proceso. Yo no te puedo cambiar personas que están sindicadas de atentar contra el país. Mira, aquí hay gente presa por intento de magnicidio, intentar matar al presidente, personas que han robado objetivos militares, perdón, material militar. Entonces, ¿cómo yo te cambio eso por personas inocentes que están en El Salvador? Yo te tengo que cambiar peras por peras. No te puedo cambiar manzanas por peras. Y ahí es donde yo creo que la estrategia y la propuesta de Bukele se cae. Usted dice que las personas que están detenidas en Venezuela todas tienen un motivo judicial para estar allí y que incluso algunas de ellas intentaron atentar en contra de la vida del presidente. Sin embargo, también hay activistas políticos que se oponen al chavismo y que han sido detenidos en gran medida precisamente por sus posturas políticas, aunque el gobierno y el aparato oficial de Venezuela alegan diferentes cargos. De hecho, Bukele menciona que pide la liberación de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, el ex candidato presidencial, también del periodista venezolano Roland Carreño y de la activista Rocío San Miguel. Además, Indira, recordemos que la detención de los activistas y los opositores se incrementó desde julio del 2024 con las elecciones, según la organización Foro Penal. Romeo, en efecto, quienes están detenidos en Venezuela
tienen todos un cargo por el cual deban estar presos y no pueden compararse con los migrantes detenidos en el Secot? Fíjate que aquí es donde viene lo importante y la magia del canal de televisión de tener un debate, porque es tratar de que la gente tome posición y analice. Eh, es bien, es bien peculiar ver que en el caso de Indira, de verdad lo digo con mucho respeto, lo que ella dice es verdad y lo que otros dicen no es verdad. Ella dice que en Venezuela todos tienen un proceso y los que están aquí en El Salvador ninguno tiene un proceso. Yo no me atreviera tanto. Yo sé que, como ella lo ha dicho varias veces, esto daría para más programas, pero en Venezuela yo sí he visto gente que encarcelan porque anda en marchas. He visto gente que matan, no que golpean, que matan por estar en marchas anti-gobierno. Entonces, esa es una historia muy diferente, pero me voy a poner como abogado del diablo, fíjate, porque ya te dije que para Indira los de allá tienen expediente y los del SECOT no, pero es su opinión, hay que aceptarlo. El presidente Bukele no es un juez de El Salvador y mucho menos de Estados Unidos como para que tome la decisión de quién es inocente o no. Pero hay una contradicción en lo que dice Indira y yo invitaría inclusive a reflexionar al señor Maduro. Dice ella que no se puede cambiar un delincuente que ha intentado matar al señor Maduro. Bueno, que no se puede cambiar ese delincuente por un honrado, sino que un delincuente por un delincuente. Hombre, yo agarraría la propuesta, me deshago de mis delincuentes y traigo 252 venezolanos honrados a mi país y los rescato. O sea, yo creo que la verdad que ha quedado como en jaque el señor Maduro y el presidente Bukele. ¿Qué gana de todo esto? No es ningún temor de que va a venir un tribunal penal. El presidente Bukele tiene bien documentado que esos presos quedaron presos en Estados Unidos y se los han mandado a él. Y si se los pide Estados Unidos, que es quien se los mandó, se los regresa. Su propuesta para mí, esa es mi opinión, sí es humanitaria, porque es como decir, te mando a estas personas y mándame a las otras personas. Yo al revés, repito, yo sí cambiaría a un delincuente por un inocente, como dice Indira, porque el inocente no debería estar en cárcel, ¿no? Usted dice entonces que si Y el las personas delincuente sí detenidas... tiene que estar Un en momento, Indira, cárcel. un momento, ya le voy a dar la palabra. Usted dice, Romeo, que las personas detenidas en Venezuela, entonces, si son delincuentes para Caracas, ¿por qué no los intercambia por personas inocentes como las que están en las cárceles de El Salvador? Indira, ¿cuál es su respuesta? Si seguimos esa versión, ¿por qué Mira, no? Hasta ganancia, me traigo no, inocentes en vez de delincuentes. bueno, yo te envío mis delincuentes si tú los vas a mantener presos allá, porque ¿por qué? Mira, fíjate, es un chantaje, porque tú no tienes, si son inocentes, tú no tienes entonces por qué tenerlos presos. Entonces tú secuestraste gente para yo devolverte mis delincuentes, entonces tú estás aceptando que tú me estás chantajeando porque tú tienes inocentes presos allí. No, Entonces creo que lo que no, estás pero diciendo son te palabras contradice, que Romeo, está porque poniendo si usted. son inocentes, no tengo por qué cambiarlos, porque si son No, inocentes, lo dije, que voy tienes a es ser que el abogado del diablo. devolvérmelo Digamos que y fueran inocentes. entregármelo, porque son inocentes. Tú dijiste Y que mira, no lo está diciendo cambiarías Human Rights un Watch. delincuente por un Y Romeo, inocente. Romeo, yo no dejemos digo que terminar a Indira, todos Romeo, por favor, y ya regresaremos con usted. Indira, adelante. yo no digo que todos son inocentes los 252 que están allí. Yo voy a tomar, digamos, la misma ecuación que tú estás tomando conmigo, decir, bueno, yo no me atrevería a tanto, decir, yo no voy a decir que los 252 son inocentes, pero mira, aquí tenemos en Venezuela registro de cantidad de familias que ya empiezan a traer pruebas de que muchos de sus familiares que están allá no son culpables de nada. Entonces, si no son Sus culpables, no familiares. tienes por qué tenerlos presos. Y si no tienes por qué tenerlos presos, no tengo por qué cambiártelos por nada, porque simplemente si son inocentes, no tienen que estar presos. O sea, es un tema de lógica. Y yo he sido y me he caracterizado dentro y fuera de mi país por ser una persona muy objetiva y les voy a decir algo. El tema de los venezolanos que están presos por motivos políticos en Venezuela es un tema debatible. Por ejemplo, el señor Tudares, que fue uno de los primeros que nombró el presidente Bukele, es el yerno del señor Edmundo González Urrutia. Y él está sindicado de tener unos nexos que lo unen a unas personas que habían ingresado a Venezuela, agentes del FBI, y está en toda una trama de conspiración. Ese delito de conspiración es delito aquí en Colombia, en El Salvador y en Estados Unidos.
hay excesos, eso lo podríamos hablar. Hay activistas que por con delitos menores podrían estar siendo encarcelados con unas penas que quizás podríamos debatir, eso sí, pero no me puedes decir que no hay personas que sí han atentado en el tema político de Venezuela. Yo creo que el tema de Venezuela hay que ponerlo con pinza, porque, por ejemplo, Romeo, ciertamente yo he visto cuál es la manipulación mediática que hay con el tema de Venezuela y ciertamente aquí han muerto personas en manifestaciones, pero también han muerto personas del lado del chavismo. Lo que pasa es que no se cuenta mucho porque la manipulación mediática no te lo permite. Aquí han quemado vivo, aquí quemaron vivo a un muchacho en una plaza muy icónica de la oposición que se llama Plaza Altamira, lo quemaron vivo y era chavista. Entonces, creo que ponernos a hablar de la conflictividad de Venezuela da para otros programas Sí. y desdibuja el verdadero centro del debate de hoy, que es si vamos a intercambiar inocentes en El Salvador por personas que están aquí sindicadas de un delito. Bueno, Sí, no lo sé, aquí, yo creo que si son inocentes no hay que intercambiarlo. aquí quiero dar una claridad y es que hay algo que comparten Venezuela y El Salvador y es que en ambos países las tres ramas del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, están comandadas en el caso de Venezuela por el chavismo y en el caso de El Salvador por Bukele y las personas cercanas a Bukele. Simplemente para dejar este dato allí, pero Romeo, quiero devolverle una de las preguntas que plantea Indira. ¿El Salvador y concretamente el presidente Bukele está utilizando a los migrantes como ficha de canje? No, porque ¿qué gana el presidente Bukele? Si es un problema de presos venezolanos aquí, presos venezolanos allá, y el presidente no es venezolano. Yo quiero hacer dos acotaciones bien importantes y creo que son muy provechosas para el debate. El primero, escuchamos a Indira decir que llegaron familiares de los detenidos a llevar pruebas de que son inocentes. Hombre, hasta la mamá de un asesino dice que su hijo es inocente. Si esto lo tiene que determinar un juez en No, base a no, pruebas. no, no. Y aquí, y aquí Bueno, no eso no estamos sucede. para que, o yo puedo seguir hablando porque, Sí, adelante, bueno, Romeo. Indira, aquí no démosle por estamos favor el para que espacio a yo, Romeo. pa- aquí no estamos para que yo convenza a Indira o Indira me convenza a mí. Estamos para que la gente tome una decisión después de oír nuestros argumentos. Indira dice que ella es muy objetiva, pero yo le he escuchado varias veces decirle a María Corina Machado Judas. Entonces yo sí sé cuál es la posición de ella y yo estoy diciendo claramente mi posición. Entonces al final lo que necesitamos es que la gente tome una posición de los análisis que hacemos nosotros. El presidente Bukele no está ganando nada en eso, simplemente hace la propuesta. Si no la acepta Venezuela, ok, seguirán presos aquí o se le devolverán a Estados Unidos en algún momento, pero esa era una oportunidad de oro de devolver a estas personas que para muchas personas son culpables, para gente como Indira otras son inocentes, pero por el momento no hay ningún fallo de un juez. Y quiero devolverle otra pregunta diferente a Indira, porque el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, dijo, y cito textualmente, son crímenes de lesa humanidad y usted, en referencia a Bukele, payaso, deberá responder por esos crímenes. Acójase al derecho internacional. ¿Puede Venezuela, en efecto, exigirle un respeto a Bukele hacia el derecho internacional humanitario? Sin duda, el delito de trata de personas está penalizado y puede abrirse una causa perfectamente, puede llevarse la causa a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque si bien, como dice Romeo, no es que nada, el presidente Bukele nada más se encarga de recibirlos y detenerlos, pero toda la responsabilidad legal, jurídica, administrativa es de los Estados Unidos, que es el país que los está enviando. No, el presidente Bukele pasa a ser cómplice de un delito porque estas personas fueron secuestradas en Estados Unidos, montadas en un avión, desobedeciendo la orden de una corte que le dice paren esos aviones, devuelvan esos aviones. Entonces, Bukele pasó a ser lamentablemente el carcelero, el cómplice. Hoy el que tiene las llaves, el que mantiene secuestrados 252 venezolanos sin ningún tipo de proceso previo judicial, nada más porque se invocó una ley que hoy se sabe que no aplica en este caso y que aún aplicando la ley del enemigo extranjero, cada persona tiene derecho a una audiencia, tiene derecho a saber qué delito se le imputa, tiene derecho a saber por qué se le está expulsando de Estados Unidos, por qué se le está enviando a El Salvador. Las familias tienen que estar, muchas de las familias se enteraron porque los vieron en un video. O sea, no se ha cumplido con el debido proceso. Por esto es que yo sí creo que sí hay
motivos suficientes y no nada más motivos. Hay pruebas y hay evidencia para que el presidente Bukele responda ante la Corte Penal Internacional por secuestrar a 252 venezolanos. Romeo, ¿y su postura? ¿Puede Venezuela exigirle respeto al derecho internacional humanitario a El Salvador? No, claro que puede pedir todo lo que quieran, solo que hay algunas cosas que nos daría para mucho más tiempo de hablar, donde suena un poco curioso ver que un régimen como el de Nicolás Maduro, con un montón de falencias y sobre todo en la última elección y con cosas que han pasado, es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino los que tienen recompensa de $25 millones cada uno de ellos por Estados Unidos. Y es un proceso de Estados Unidos. No es que los tenga por seguro, Indira, que no es que los quieran secuestrar. Si Estados Unidos los tuvieran, los agarran y no los sueltan a esos tres. Entonces, al final de cuentas, sí tienen derecho, porque es tu pregunta, pero yo creo que no es con el presidente Bukele. Tienen que hacer y enfilar sus energías con quien capturó a estas personas, que es el gobierno de Estados Unidos, en épocas que inclusive muchos de estos presos estaban presos en momentos que todavía Biden era presidente. Indira Urbaneja y Romeo Auerbach, les agradezco por plantear sus posturas aquí en el debate de France 24, el programa que justamente es para eso. Yo soy María Clara Calle y también un agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón, Tania Herrera y al equipo que hace este programa posible. Ustedes escuchen más el debate en nuestros podcasts. Nos vemos.